Muy buenas tardes a todos. Todo mi apoyo y solidaridad con el pueblo palestino y con todos los pueblos que todavía sufren, lamentablemente, en el mundo el colonialismo y la guerra. Quisiera empezar justamente con la guerra que se está llevando a cabo, desplegando por Israel y Estados Unidos, porque de algún modo esta crisis humanitaria es también una crisis del sistema internacional y una crisis de transición entre lo que es un viejo mundo que sale de la ruina de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad del multilateralismo. En ese contexto hay que situar la alianza de los 5 ojos, la hegemonía angloamericana a nivel internacional, que tiene mucho que ver con los retos que tenemos por delante. No solo, lo comentaba ahora con Pérez Royo, habrán visto la toma de posesión de Javier Milei en Argentina. Ya no es una anécdota, ya es una normalidad, algo que no debiera ser normal después de la construcción en la Segunda Guerra Mundial del sistema de Naciones Unidas, para que no se volviera a repetir la barbarie. Tenemos que tener memoria, tenemos que tener en cuenta esa historia y pensar un poco cuál es el horizonte político que se dibuja en Europa, en América y en todo el mundo. Un horizonte en cumbres como la del clima, en la que no se están abordando los retos estratégicos de la transición ecológica, de salvaguarda del planeta, de garantías de derechos humanos fundamentales, de desarrollo a este respecto de un otro nuevo orden internacional humanitario, solidario, que cuide el planeta. Y en ese horizonte habría que preguntarnos cuál es el papel de la Unión Europea. Sé que están esperando alguna reflexión y la voy a hacer en el contexto español, pero hay que situar esa clave, porque en estos momentos el gobierno de coalición progresista, lo decía Javier, lo decía Carlos Aristo en la presentación, es una excepción en un contexto en el que es necesario no solo una coalición de progreso, sino también reorientar el rumbo de la Unión Europea, que está siguiendo las líneas directrices del Fondo de la Reserva Federal estadounidense, de la estrategia bélica y de la OTAN a nivel internacional, que está siendo de algún modo responsable de lo que ha sucedido en Ucrania y también responsable de la falta de inacción, a pesar de que el gobierno y la ayuda humanitaria de la Unión Europea se ha conseguido. Pero en estos momentos la Unión Europea tenía que haber establecido en esa línea multilateral alianzas con China. Pongo el ejemplo, en materia tecnológica no tenemos soberanía, estamos aprobando este sábado medidas importantes para el futuro de la humanidad en inteligencia artificial. La primera norma más avanzada de la Comisión Europea se está desarrollando por nuestra parte, pero no tenemos soberanía tecnológica. Estamos desarrollando normas dependiendo de Estados Unidos en lo tecnológico, en lo económico y en lo militar. No sé si han visto las noticias sobre espionaje a diputados por parte de Estados Unidos. Grave. Estamos hablando de unos aliados que no precisamente están defendiendo los derechos humanos, que han estado rebatiendo cualquier medida desde el sistema de Naciones Unidas, desde el secretario general Gutiérrez, respecto a lo que está sucediendo, como en el caso de Ucrania. Señalo esto porque evidentemente la arquitectura de Maastricht, el reto que tenemos por delante en Europa, es que el gobierno de coalición de progreso sea un referente para reorientar en junio, en las elecciones europeas, donde estamos jugando el futuro de Europa, y ser un polo para establecer en las relaciones internacionales otro equilibrio frente a lo que se pretende, que es la restauración neoliberal. Las elecciones del 23J significan mucho. Significa primero estabilidad en nuestro país. Es inédito porque nunca en la historia de España ha habido continuidad en los procesos de regeneración, reforma democrática y progreso. Siempre se han terminado abruptamente con golpes de Estado y con situaciones de excepcionalidad, no precisamente democrática. Es importante porque se logra con la coalición de progreso una década prácticamente de medidas de reforma que van a dar continuidad a derechos que durante décadas se han ido perdiendo en nuestro país. Ahora que se reconoce la importancia de la Constitución y que se defiende tanto en el aniversario el papel que tuvo la transición y el sistema constitucional, justamente esa Constitución es fruto de muchas luchas de hombres y mujeres, de sindicatos como comisiones obreras, para garantizar derechos laborales, derechos fundamentales. Y el tener 2 legislaturas de gobierno de progreso va a garantizar, de algún modo, un avance importante y también un ejemplo para Europa que es posible frente a la salida a la crisis desde la extrema derecha, desde la restauración conservadora, políticas de progreso y valientes. Valientes, por ejemplo, a la hora de pronunciarse respecto a lo que está sucediendo
en Gaza por parte del Estado de Israel. Valiente en el sentido de recuperar reformas y derechos para el conjunto de la población. Valientes también para plantear las deficitarias condiciones de vida de muchos barrios olvidados en nuestro país. Estamos asistiendo también a una crisis de régimen y hay que reconocerlo. Si se abre el debate constitucional habrá que plantear el papel de la monarquía, en la que, por cierto, presente en la toma de posesión Javier Milei, pues no ha sido tampoco precisamente muy satisfactorio con los resultados finales de la investidura de gobierno del presidente Pedro Sánchez. Y esto habrá que señalarlo porque la jefatura del Estado, la monarquía, históricamente en este país, no ha tenido precisamente un rol progresivo del lado de la calle, de la gente, de los derechos de la mayoría. Y en este contexto nos vamos a situar en dos bloques que plantean dos dinámicas diferentes. El bloque PP-Vox ha intentado en la investidura de gobierno de la presidencia justamente un proceso destituyente. Y lo vamos a vivir, no es la primera vez, recuérdenlo, no es la primera vez que la derecha, recuerden el gobierno Rodríguez Zapatero, deslegitima, no reconoce los resultados en las urnas y trata de deslegitimar desde los medios de comunicación, desde los poderes fácticos, el gobierno electo democráticamente. En España tenemos un déficit democrático importante y una cultura política, especialmente en la derecha, que es el patrimonialismo. La derecha de este país es patrimonialista, considera que el Estado, el gobierno, es propiedad de ellos, que todo lo público común, como las inmatriculaciones de la Iglesia, es propiedad de grupos privados, de las élites y oligarquías. Y en ese bloque destituyente, en esa dinámica, hemos logrado no solo contener, sino también avanzar un gobierno de coalición que nadie o casi nadie en la campaña electoral daban por posible. Pero la restauración conservadora va a continuar, ¿sí? No solo porque la legislatura va a ser difícil, sino porque el ciclo político de emergencias, de mareas y de una izquierda, y en esto tenemos que hacer una autocrítica reactiva, tenemos una posición de reacción a la ola destituyente y conservadora y no de avance, de vanguardia, de liderazgo y de ocupar los espacios públicos, empezando por los barrios, con la ciudadanía, por las calles, para establecer una agenda. Y esto que se ha dado en llamar, que lo habrán escuchado muchas veces, la guerra cultural. Porque la guerra cultural no se hace en los medios, ni a golpe de tuit, se hace con la gente, dialogando, conversando, construyendo ciudadanía. Y si ese ciclo destituyente en el que van a seguir la derecha ultramontana, PP y Vox de la mano, ante el malestar social y ante las recetas, dependiendo de los resultados que salgan de las europeas, de ajuste estructural en lo económico, van a exigir una movilización. La derecha ultramontana ya está movilizada. Cabe decir que vamos a hacer desde la izquierda. Y lo digo porque esto implica unidad popular, unidad de acción, programa, estrategia y guerra cultural desde una perspectiva activa en el ámbito social. No voy a hablar de la amnistía porque alguien más cualificado que yo lo va a hacer, sobre el lawfare, sobre las condiciones de esta suerte de problema que tenemos con la derecha en este país de deslealtad institucional, que es un tema que se va a dar. Lo han visto con la financiación autonómica, que va a ser clave. El encaje territorial, la negociación sobre la financiación autonómica, en la que la derecha reivindica desde el Partido Popular aquí en la Junta de Andalucía más financiación, pero a la vez se niega a sentarse para hacer esa negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Y si hablamos de financiación autonómica, también tendremos que hablar de la financiación de los entes locales, de los ayuntamientos, que también es insuficiente. Por ahí tenemos una agenda importante que debatir con todos los actores para garantizar justamente un nuevo marco político y financiero importante. Y en ese escenario de unidad tenemos problemas, evidentemente. La salida de Podemos al grupo mixto plantea debates importantes sobre qué hacer y cómo hacer. Estamos en esta Asamblea Ciudadana para intentar abrir ese espacio de interlocución. Necesitamos dialogar y sí os anticipo que, aunque os pueda sorprender, hay que dialogar con los compañeros de Podemos, con los compañeros de Adelante Andalucía, con todos y cada uno de los ciudadanos, de la izquierda, de gente independiente que creo que comparten dos elementos fundamentales. La necesidad de un bloque histórico de progreso para una alternativa que refuerce las políticas de izquierda
que va a llevar adelante este gobierno, y sin ese apoyo ciudadano va a ser materialmente imposible. La necesidad de participación y elaboración de esas políticas de Estado con la gente, con la participación de la ciudadanía y de los movimientos sociales, del conjunto de los actores y agentes sociales, con un escenario complicado. No voy a explicar los detalles de lo que eso implica el pase al grupo mixto en términos de geometría variable, de arquitectura política y de aritmética parlamentaria. Va a ser muy complejo, con una derecha también envalentonada y con una clara posición contraria de destitución, deslegitimación de los resultados de las urnas. No aceptaron bien el resultado y pueden estar toda la legislatura. El anterior mandato, el de Rodríguez Zapatero que señalaba antes, tuvieron prácticamente con los atentados de Atocha, pues yo diría que 2, 3 años, de 4 años de legislatura, con el relato de que aquello había sido una operación del propio PSOE para garantizar dar una vuelta a los resultados electorales que previsiblemente eran de mayoría absoluta de la derecha. Bien, nos toca hacer ese trabajo. Nosotros vamos a liderar ministerios estratégicos. Nuestra primera iniciativa parlamentaria fue pensando en barrios como el Polígono Sur, los barrios olvidados de Sevilla, de Andalucía. Vamos a tener competencias en asuntos sociales, en trabajo, en infancia y juventud, en sanidad, que son estratégicos para mejorar la calidad de la gente. Y otros que son menores, pero en el que vamos a estar haciendo un desempeño. A mí me gustaría poner el acento más que en el diagnóstico de las dificultades, que son innumerables, todas las conocéis, pero tenemos algo que es una capacidad y una potencia que no hemos valorado lo suficiente. Si uno hace un análisis de lo que sucedió en el 23J, lo que no se está analizando es que todos los poderes fácticos de todo el aparato mediático, político, de la derecha, se puso en movimiento para establecer ya un resultado de antemano. Y todos, incluidos los analistas de izquierda y los intelectuales progresistas, todos, incluidos dirigentes de la izquierda, daban ya por perdido ese proceso electoral. Algunos dijimos que no iba a suceder, que aquello era una burbuja mediática, que se había construido un relato que no correspondía con el sentir de la gente, haciendo un análisis de lo que había ocurrido en las autonómicas y en las municipales. Y efectivamente los resultados fueron los contrarios. ¿Y cuál es esa capacidad o potencialidad que tiene una formación política como Sumar, una alternativa de izquierda que se ha impuesto electoralmente? Pues yo creo que 3 elementos fundamentales. Uno, que lograr tantas formaciones políticas de izquierda, pese a lo que ahora ha sucedido con Podemos, pero es histórico en la izquierda española un proyecto y una candidatura de Sumar con tantas fuerzas políticas, e inédito en la historia de este país, y es un valor importante, el del diálogo, el consenso y la unidad de las fuerzas de izquierda. Un segundo elemento importante es la capacidad de movilización de la gente, pese al relato, y en este país tenemos un sistema mediático bastante polarizado, con falta de pluralismo y muy concentrado. La gente no compró el relato, se movilizó, acudió a las urnas y dio un resultado muy diferente al que todas las encuestas, sondeos y la campaña mediática habían dibujado. Y el tercero y fundamental es el que nos toca desarrollar en adelante, que es la creatividad de construcción en común. Y aquí en Andalucía tenemos experiencia, no solo de convocatoria por Andalucía, tenemos la experiencia del movimiento sindical, obrero, de los movimientos sociales, la marea blanca, las diversas mareas que se han ido desarrollando a este respecto. Es verdad que tenemos retos y los voy a señalar por delante, que tenemos que trabajar sobre ello. Esta asamblea, de algún modo, es un pequeño avance en esa dirección. Tenemos el reto de definir orgánicamente qué es Sumar, que muchos lo preguntáis y a mí me lo preguntáis cotidianamente, que no puedo dar respuesta, que no me corresponde. Si tengo mucha incertidumbre, sí tenemos claro que esa capacidad de movilización se tiene que dar con unidad dentro de la diversidad, no solo porque nos denominemos grupo parlamentario plurinacional, sino porque hay una realidad en España que es plurinacional. Y no solo necesitamos la unidad porque si no, no es posible construir alternativas de gobierno y de futuro, es evidente, sino también, en tercer lugar, porque necesitamos, de algún modo, establecer ese bloque histórico para cambiar la realidad de este país en una década. Hemos tenido décadas de neoliberalismo, necesitamos al menos una década, yo diría que 15 años, para recuperar derechos y garantizar, de verdad, un Estado social y de derecho a este respecto. Y esto implica lo que dije en campaña: sumar, tejer y transformar.
no necesitamos ni adanismo, tenemos memoria histórica de procesos que se han dado en Andalucía, en España, de movimientos políticos y sociales en el que se han ido construyendo esas formas de convergencia, de confluencia, de movimiento político-social. No necesitamos corto plazo, y es verdad que hay mucha urgencia, hay guerras y necesitamos un movimiento pacifista, hay situaciones de derechos que hay que recuperar, hay situaciones económicas graves en la bolsa de la mayoría de las familias, tenemos un contexto adverso en lo económico y social, pero las políticas a corto plazo lamentablemente no son las más adecuadas si pensamos, por ejemplo, en construir una alternativa en Andalucía en las próximas elecciones autonómicas. Y lamento decirlo, aunque sé que hay muchos asistentes aquí en la sala que sí son partidarios de las coaliciones electorales, pero yo no soy partidario de las coaliciones electorales. Yo soy partidario de la unidad popular y de un proyecto político en el que estén todas las formaciones políticas y ciudadanos que no quieran participar de ningún partido político, de ninguna formación. Necesitamos una forma estable, un movimiento político y social de continuidad, con proyección, que tenga una identidad estatal con diferentes formas y manifestaciones plurinacionales en territorio y con un papel importante. Hace poco se editaban las obras completas de Gramsci, Los cuadernos de la cárcel. Estaba yo releyendo el problema meridional y siempre insisto que se está abordando el tema del encaje territorial desde el norte, desde Cataluña. Y es verdad que la amnistía, que el referéndum, que todo el debate territorial desde el problema histórico vasco y catalán han sido centrales en la historia de España. Pero yo afirmo que esa salida del encaje territorial va a ser mejor afrontarlo desde el sur y desde abajo. Desde el sur quiere decir que a lo mejor desde Andalucía deberíamos estar liderando esa construcción del encaje territorial. No solo por la posición periférica y subalterna que hemos tenido históricamente, sino porque lo que está en juego, más que lo territorial, son derechos sociales y que tienen que ver con los de abajo, con la gente común, que es el problema que ha activado como discurso y retórica en los conectores ideológicos justamente la derecha y la extrema derecha, la desigualdad de los españoles entre sí. Y es por eso que hay que trabajar con la gente común desde abajo para construir un encaje desde Andalucía, desde el sur, desde esa visión del problema meridional, para construir un bloque histórico contrahegemónico frente a esa articulación que ha venido desarrollando la derecha. Y creo que hay que abrir desde la izquierda un proceso constituyente, elaborar colectivamente un modelo democrático frente al centralismo federal en la construcción de ese proyecto de definición de lo que debe ser Sumar y de la construcción del Estado federal. Nosotros vamos a seguir reivindicando, y es un reto que tenemos por delante, la portavocía en Andalucía en el grupo parlamentario, pero por razones objetivas, no porque lo estemos haciendo desde Andalucía, porque somos una de las naciones históricas, porque tenemos un peso, una historia y una potencia que se debe de reconocida como portavocía. Y también es necesario reivindicar la agenda andaluza, ahora más que nunca, no solo con el sistema de financiación, que va a ser importante, sino con otros elementos fundamentales. Y en ese ámbito yo les señalaría 3 elementos que tenemos ya como herramientas. Saben que hemos abierto, que no suele ser habitual, con esta lógica parlamentaria, una oficina, se llama oficina parlamentaria, la tienen en Diputación Provincial, luego les explicarán los detalles mis compañeros, pero ese elemento es una herramienta para construir política y para construir un programa de alternativa andaluza de la izquierda para las próximas elecciones autonómicas, con 3 años vista, para los presupuestos generales del Estado, para el plan de barrios. De algún modo es una herramienta para construir algo que es elemental y que habrán escuchado. Para construir con participación y democráticamente hay que hacer 3 ejercicios muy elementales. Primero, la escucha activa. Escuchar a la gente cuáles son las propuestas. Y esto es lo que vamos a intentar hacer en esta asamblea y lo que vamos a hacer a través de la oficina parlamentaria. Después, dialogar. Hay propuestas, veremos los diferentes actores qué propuestas tienen para llegar a una síntesis. Y en tercer lugar, algo muy importante que no se suele dar en la política pública y que hemos querido con esta oficina abrir y con esta asamblea construir entre todos. Aprender, aprender. No podemos transformar la realidad si no escuchamos, si no dialogamos con la gente y si no aprendemos de sus necesidades, de sus latencias, de sus deseos y de sus proyecciones. Y en ese ámbito vamos a estar construyendo. Creo que el principal reto que tiene por delante Sumar, además de dar una definición orgánica en territorio, en lo concreto,
es dialogar, escuchar a la gente, buscar espacios y plataformas de participación y, por supuesto, aprender de la gente común. Esa idea de construir el problema meridional de Gramsci de algún modo está apuntando en esa dirección. Vamos a ver si desde Andalucía ponemos en marcha el movimiento político y social para construir otra agenda a nivel estatal y otro modelo de construcción del Estado, que creo que es lo más importante. Lo va a agradecer no solo nuestro país y nuestra gente, sino también la Unión Europea. Necesita mucho el referente y muchos ojos de las fuerzas progresistas de Europa que están pendientes de lo que hagamos aquí, en el sur, desde abajo, desde España, desde Andalucía. Gracias. A continuación, le doy la palabra.